sea AB una semirrecta y QPD puntos colineales. Entonces, probamos que PD es, em, se me olvidó cómo es el nombre de esta notación. Es asintóticamente paralela a la semirrecta AB, sí, solo sí, UD. Ya se me olvidó realmente cuál es el nombre de eso. Paralela limitante. Exacto, paralela limitante con AB, paralela limitante. Bien, entonces este tiene un nombre porque lo vamos a utilizar mucho. Entonces, dicho teorema recibe el nombre de teorema de la independencia del punto final. Porque lo que me está diciendo es que esto no depende de el punto P, ¿cierto? No depende de la elección del punto P. Listo. Entonces, bien, lo cito porque lo vamos a utilizar y lo voy a utilizar con el nombre del teorema de independencia del punto final. Listo, entonces eh, voy a citar un teorema que es, no lo voy a demostrar, simplemente lo voy a dejar como un ejercicio de lectura, que es como para finalizar la parte de paralelas asintóticas limitan. No, se me está olvidando ese nombre, ¿cómo es que es? Paralelas limitantes, paralelas limitantes. Listo, y es un teorema de transitividad. Dice que si, bueno, voy a introducir una definición. Dos semirrectas AB y CD se dice que son equivalentes, equivalentes, si tenemos que la semirrecta AB está contenida en la semirrecta CD o la semirrecta CD está contenida en la semirrecta AB. Listo, entonces el teorema que voy a dejar como ejercicio de lectura para cerrar esta parte de, de semirrectas paralelas limitantes es que eh, sean AB, CD y EF semirrectas tales que AB es paralela limitante con CD y CD es paralela limitante con EF. Entonces, eh, AB es paralela limitante con EF o
AB es equivalente a E. Listo, entonces la demostración de esto es un ejercicio de lectura, me parece un resultado muy técnico y no es necesario como tal la demostración. Me voy a enfocar entonces en pasar ya directamente al estudio de triángulos asintóticos. Eso creo que lo podemos hacer hoy. Los resultados que vamos a ver no van a ser tan complicados. Entonces, esto es un ejercicio de lectura. Realmente es un resultado extenso. La demostración se divide como en 3 o 4 partes y entonces se remiten por favor al texto de Benema para la lectura de la demostración de esto. Puede que se los coloque en el taller, a cada uno le colocó, a cada uno de los grupos le colocó alguna de las partes de la demostración, pero eso es todo, listo. Esto es como para cerrar con respecto a lo de los resultados que vamos a estudiar en la parte de rayos paralelos limitantes, semirrectos paralelos limitantes. Listo, entonces voy a poner una observación acá que vamos a utilizar y es la siguiente. Suponga que tienen dos rayos, dos semirrectas paralelas limitantes AB y PD. AB es paralela limitante con PD de tal manera que la medida del ángulo que del ángulo PAD PAB es igual a 90 grados. Listo. Entonces básicamente lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos más o menos algo así. Son paralelas limitantes, por acá está el punto B, por acá está el punto P y por acá está el punto B. Listo. Entonces, de tal manera que este ángulo de acá tiene que ser recto, mide 90 grados. Entonces, la afirmación es que la medida de este ángulo de acá tiene que ser agudo. Entonces, entonces, eso es lo que voy a justificar, pero entonces a ver cómo lo hacemos. Entonces la medida del ángulo APD tiene que ser menor que 90 grados. Listo. Entonces, ¿por qué es esto? Entonces suponga que el ángulo AP de prima es el ángulo de paralelismo que se puede construir a través de la data Esto es parte de las clases anteriores. Nosotros teníamos un ángulo recto, ¿cierto? Y una semirrecta y un punto exterior. Entonces, a través de la data, la semirrecta AB y el punto P. Estamos en las condiciones. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que ese ángulo es de 90 grados, ¿cierto? Entonces,
Por teorema sabemos que por teorema de la clase anterior, bueno, de la clase anterior no, de clases anteriores, no sé cuáles, se sabe que en la geometría neutra todo ángulo de paralelismo es agudo. Todo ángulo de paralelismo es agudo y además todo número crítico es menor que 90 grados. Por tanto, la medida del ángulo AP de prima tiene que ser menor que 90 grados. Entonces, por construcción, se tiene que AB tiene que ser paralela al limitante, tiene que ser un rayo paralelo limitante con el rayo P de prima. ¿Por qué? Porque satisface todas las condiciones que se tiene que sea paralelo limitante. Este rayo de acá, el que me determina precisamente el ángulo de paralelismo, no se va a intersectar con el rayo AB. Todos las semirrectas que estén en el interior de ese ángulo tienen que intersectar a la recta AB por definición del conjunto de intersección. Y satisface las condiciones, listo. Entonces, puesto que esto se satisface, puesto que por definición AB intersectado con PD tiene que ser igual a vacío porque perdón, P de prima tiene que ser igual a vacío porque esta es la semirrecta precisamente que me da el número crítico y además por definición del conjunto de intersección para AB y P se tiene que si PE es una semirrecta contenida en el interior eh, del ángulo AP de prima, entonces esa semirrecta tiene que intersectar a la semirrecta AB. Listo, entonces se tiene esa condición. Pero por el teorema de existencia y unicidad de la semirrecta paralela limitante, si AB es paralela limitante con PD y AB, eso es por hipótesis, es paralela limitante con P de prima, como es el mismo punto P, entonces P de y P de prima tienen que ser iguales. Entonces PD tiene que ser igual a P de prima, de donde sale que la medida del ángulo APD tiene que ser menor que 90 grados. Listo. Entonces siempre que vayan a tener
una semirrecta, dos semirrectas paralelas limitantes en la que la medida de uno de esos ángulos de ahí que se puede considerar como un ángulo interno es de 90 grados, entonces el otro tiene que ser agudo. ¿Como consecuencia de qué? De la existencia del ángulo de paralelismo y del teorema de existencia y unicidad de la semirrecta paralela limitante. Listo. Bien, esa es la observación y esta cosa la vamos a utilizar hoy en dos ocasiones. Listo. Entonces vamos a introducir la definición de lo que es un triángulo asintótico. Muchachos, lo de la observación es claro o no es claro. Sí, está claro. Bien, entonces vamos ahora a la definición de triángulo asintótico. Entonces, sea AB una semirrecta paralela limitante con PD. El triángulo asintótico asociado a AB y PD es definido como el conjunto. ¿Qué conjunto va a ser? Va a ser este conjunto, va a ser la semirrecta PD unido el segmento PA unido la semirrecta AB. Listo, y la notación que le vamos a dar a ese conjunto es como un triángulo abierto. Ok, y entonces DPAB. Entonces la notación, dado el orden, viene dada por lo siguiente. Siempre vamos a tener esta forma de acá. Listo, si nosotros tenemos que dos cosas son paralelas limitantes, entonces se va a formar algo más o menos así. Por acá viene D, por acá va a estar el punto P, por acá va a estar el segmento A y por acá va a estar el punto B. Listo, entonces ese conjunto se va a llamar triángulo asintótico. Listo. Que va a ser muy importante a la hora de estudiar el teorema de clasificación de líneas paralelas en geometría hiperbólica. Ok, muchachos, ¿clara la definición o no? Sí, profe, está claro. Bien, listo. Entonces, vamos a estudiar unos teoremitas concernientes a este tipo de objetos. El primer teorema que vamos a probar es que teorema. Entonces este teorema tiene un nombre y se llama el teorema del ángulo exterior. Entonces, funciona básicamente igual que el teorema del ángulo exterior de un triángulo, solo que, ¿qué sucede? Que es que acá solo puedo hablar de dos ángulos internos, listo. Acá hay simplemente dos ángulos internos porque el tercero no existe, ¿cierto? Porque se llama asintótico porque al final de cuentas como la recta determinada por PD y AB son paralelas, entonces yo solo voy a tener que, que voy a poder hablar de estos dos ángulos internos, listo. Entonces voy a definirlo por acá, los ángulos, el ángulo DPA y el ángulo BAP son llamados ángulos internos. Entonces, todo ángulo exterior es mayor que, que el ángulo interno
que no me determina un par lineal, pues, o sea, va a ser como algo así. Entonces suponga que DPAB es un triángulo sintótico y sea C un punto al que A está entre C y B. Listo, es un punto en la línea determinada por A y B que está a la izquierda de A. Listo. Entonces, la medida del ángulo CAP tiene que ser mayor que la medida del ángulo APD. Listo. Entonces, si se fijan, claro, es como un teorema del ángulo exterior, solo que acá solo puedo hablar de que la medida de ese tiene que ser mayor solo que el otro ángulo interior, ¿cierto? El que no me forma el plano lineal. Listo. Entonces, bien, vamos a demostrar este resultado. Entonces acá hay que hacer ciertas maromas para poder probar esto. Entonces, bueno, sea DPAB, triángulo asintótico, y un punto que está ahí, ¿cierto? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Por acá tengo D, por acá tengo el punto P, por acá tengo el punto A y por acá tengo el punto B. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer en la construcción? Entonces voy a medir este ángulo de acá, este ángulo azulito, y voy a construir una semirrecta en el semiplano acotado por la recta, bueno, por la línea PA, que no contiene a los puntos B y D, ¿cierto? Que están al mismo lado pues de C, de tal manera que puedo construir un ángulo que tenga esa misma medida de acá. Nosotros tenemos que por acá tiene que estar el punto C, y entonces listo. Sea R grados igual a la medida del ángulo AP, APD. Entonces, por el postulado del transportador, existe un único rayo, una única semirrecta, A, no sé, pongamos AE en el semiplano, acotado por la línea determinada por los puntos A y P que no contiene a los puntos B y D, tal que la medida del ángulo P, A, E es igual a R grados, que es igual precisamente a la medida del ángulo APD.
Listo, entonces lo que hice fue construir esta semirrecta por acá. Listo, por acá voy a poner el punto E, de tal manera que este ángulo de acá es precisamente ese mismo ángulo que acabo de marcar en el azul. Listo. Bien, entonces lo que voy a hacer es que voy a extender toda la línea determinada por ahí, es decir, voy a considerar el rayo opuesto. Voy a considerar el rayo opuesto. Y entonces vamos a probar que bajo las condiciones que tenemos, voy a poner por acá el punto, no sé, pongamos el punto F. Entonces, bajo las condiciones que tenemos, B tiene que pertenecer al interior del ángulo PAF. Listo, o sea que la gráfica es tal cual como la acabo de graficar ahí, listo. Entonces, vamos a hacerlo así. Bien. Entonces, CAF, un punto sobre la línea determinada por los puntos E y A, tal que eh, A está entre E y F. Listo. Bien, entonces voy a hacer la siguiente construcción. ¿Cómo son las rectas, bueno, las líneas determinadas por los puntos E y F y la línea determinada por los puntos P y D? ¿Cómo tienen que ser esas líneas? Pero puedo volver a repetir la pregunta, por favor. ¿Cómo son las líneas determinadas por E y F y después cómo es la línea determinada por E y F con respecto a la línea determinada por P y D? Profe, paralelas. Son paralelas por el teorema de ángulos alternos internos, ¿cierto? Entonces voy a poner esto como una estrellita. Entonces, por construcción, estrellita implica que la recta, la recta EF es paralela con la recta determinada por P y D. Listo. Entonces, bien. Bacano. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Listo. Entonces, esto pasa. Entonces, como son dos rectas paralelas y esos ángulos son congruentes, entonces hay un teorema que uno prueba que si tiene dos rectas paralelas, entonces los ángulos alternos e internos son congruentes. Sí y solo sí. Esas dos rectas paralelas admiten un punto una perpendicular común, y esa perpendicular común pasa por el punto medio del segmento que es transversal. Listo, entonces voy a considerar el punto medio del segmento que es transversal, en este caso es el segmento PA, y entonces puedo considerar una perpendicular común por ese punto medio. Y es una perpendicular común para las rectas, para las líneas determinadas por E y F y P y D. No sé si lo recuerdan, son de los primeros resultados que probamos. Entonces, sea M el punto medio del segmento PA o AP, ¿cierto? Entonces, por teorema, ¿cierto? Como EF es paralela con PD y se tiene que, y estrellita
Entonces, E y F, perdón, la recta determinada por E y F y la recta determinada por P y D admiten una perpendicular común que cruza por M. Listo, entonces lo que tenemos es que vamos a tener algo más o menos de este tipo. Debe haber una línea recta, si acá está el punto medio, ¿cierto? Entonces debe haber una perpendicular común, es decir, una recta que corte de manera perpendicular tanto a la línea PD como a la línea PF. Entonces esto de acá es recto y esto de acá es recto, solo que no quedaron muy rectos, ¿cierto? Y tienen que cruzar precisamente por F. Entonces voy a llamar una recta, una perpendicular común N, la voy a llamar N, que cruza por el punto medio M. Entonces estos ángulos de acá tienen que ser rectos. Acá le voy a poner este mide 90 grados y este de acá mide 90 grados y tiene que pasar por el punto medio. Listo. Muy bien. Entonces, esto de acá no es muy claro, pero todo esto es una misma línea, listo. Es la línea determinada por P y D y esto es la línea determinada por E y F. Entonces, vamos a tener dos cosas. Vamos a tener dos cosas. Entonces, la primera cosa que vamos a tener es que afirmación 1. La afirmación de que AF sea paralela al limitante con PD no se satisface. No es posible, no es posible. Listo, entonces por reducción al absurdo voy a probar esta afirmación. Por reducción al absurdo suponga que sí. Por reducción al absurdo suponga que AF es paralela al limitante con PD. ¿Cierto? Entonces, si eso sucede, entonces, bien, sean, voy a poner, no sé, puntos F, G y H. Sean H igual a la intersección entre AF, ¿cierto? La línea determinada por AF, que no es más que la línea determinada, bueno, voy a ponerla así. EF, ¿cierto? La intersección entre EF y la recta perpendicular, y la perpendicular común N, y voy a poner el punto G como la intersección entre la línea PD y la perpendicular común N, listo. Entonces voy a marcar estos puntos de acá. A este le puse el punto G y a este de acá le puse el punto H. Suponga eso. Entonces, si nosotros asumimos que AF, o sea, la semirrecta AF, es paralela al limitante con PD, entonces por el teorema de la independencia del punto final, lo que vamos a tener como conclusión después es que HF
es HF, o sea, la semirrecta HF es paralela al limitante con la semirrecta PD, porque esos puntos son colineales. Entonces, como esos puntos son colineales, el punto G, el punto P, el punto D y el punto A, el punto H y el punto F son colineales, por el teorema de la independencia del punto final, se tendrá que el rayo GD tiene que ser paralelo limitante con el rayo EF, con el rayo HF. ¿Cierto? Pero la medida del ángulo GHF es de 90 grados. Entonces, por la observación anterior, $90, que es la medida del otro ángulo de arriba, que es la medida precisamente del ángulo de GH, tiene que ser menor de 90 grados. ¿Por qué? Porque si uno es recto, el otro tiene que ser agudo, por la observación que puse antes de citar este teorema. Y esto es un absurdo. Luego no puede pasar esa afirmación. La semirrecta F no puede ser paralela al limitante con PD. Listo, entonces eso es una cosa que se tiene en esa construcción que acabo de hacer. Ok, y lo otro que tenemos es que F no puede estar en el interior. Entonces la otra afirmación es que F no pertenece al interior del ángulo ¿de qué ángulo? Al interior del ángulo BAP. Listo. Entonces, o sea, es tal cual como tengo graficado el dibujo. F no puede estar en el interior de ese ángulo de allá. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si eso fuera posible, si nosotros por acá tuviéramos a F, lo voy a dibujar, si nosotros tuviéramos a F en el interior, entonces F estaría por acá, ¿cierto? Y como la semirrecta AB es paralela limitante con la semirrecta PD, entonces esto tendría que intersectar, porque esa semirrecta está en el interior de este ángulo de acá. Y si eso intersecta, entonces tendríamos que la recta AF, que es precisamente la recta F, intersecta a la recta PD, pero eso no es posible porque son paralelas, ¿cierto? Por construcción son paralelas, por lo tanto no se puede dar esa condición de ahí. Entonces, por reducción al absurdo, suponga que sí. Suponga que F sí pertenece al interior de ese ángulo. Entonces, esto implica que AF tiene que estar contenida en el interior de ese ángulo. Toda la semirrecta, ¿cierto? Entonces, luego, como AB
es paralela limitante con PD. Esto es equivalente a decir que PD es paralela limitante con AB. Y entonces esto implicaría AF intersectado con PD tiene que ser distinto del vacío. Y entonces esto de acá implicaría directamente que toda la línea AF, que es precisamente la línea determinada por E y F, porque esos puntos son colineales, intersectado con la línea determinada por BD, es distinta del vacío. Y esto es absurdo, puesto que por construcción son paralelas. EF es paralelo con PD. Esas líneas son paralelas. Listo, entonces es como tengo la gráfica. Ok, entonces vamos a la gráfica y voy a hacer lo siguiente para poder demostrar eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Demostrar que el ángulo CAP es mayor que el ángulo APD. Listo. Entonces, ¿por qué hubo que dar tantas vueltas? Hubo que dar muchas vueltas para esto. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. La construcción que acabo de hacer es tal cual acabo de graficar en este dibujo de acá. Listo. Entonces voy a llamar este ángulo de acá por opuestos por el vértice. Este ángulo verde tiene que ser igual a este ángulo verde de acá. Entonces esto lo voy a llamar alfa y alfa. El ángulo azulito lo voy a llamar beta. Eso es beta y eso es precisamente este ángulo beta de acá. Entonces, yo lo que tengo que mostrar es que este ángulo de acá, que es el ángulo que voy a poner en rojo, que voy a llamar eta, lo que tengo que demostrar es que eta tiene que ser mayor que beta. Esta es mi tesis, listo. Que eta tiene que ser mayor que beta en esa construcción, listo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, por la construcción que nosotros tenemos, entonces por acá voy a tener este ángulo de acá, ¿cierto? Que voy a llamar no sé, lo voy a llamar teta. El ángulo teta por construcción, como F no está en el interior del ángulo PAB, entonces B es el que está en ese interior, listo. Entonces, como B es el que está en el interior, entonces el ángulo teta tiene que ser mayor que el ángulo alfa. Todo bien, ¿cierto? Entonces voy a hacer esto. A ver cómo lo hacemos. Por el teorema del par lineal, entonces voy a denotar todos esos ángulos. Voy a hacerlo acá en esta parte al lado del dibujo. Voy a denotar como teta igual a la medida del ángulo que me interesa, y es el ángulo, no sé, voy a poner simplemente FAP. Después nombre alfa como la medida del ángulo BAP, que por opuestos por el vértice tiene que ser igual a la medida del ángulo CAE. Listo. Nombré como beta a la medida del ángulo EAP, que es precisamente la medida del ángulo que me interesa, que es APD. Ok, y nombré como eta igual a la medida del ángulo CAP, que por
la construcción es precisamente igual a alfa más beta. Ok, ¿eso les queda claro, muchachos? ¿O no queda claro? En las notaciones que acabo de introducir. Profe, ¿por qué tenemos que es igual a alfa más beta? Eta, por la construcción, ahí se ve, tiene que ser alfa más beta. Por eso les dije, el dibujo está tal cual así, porque así es como me lo garantizan las afirmaciones que acabo de demostrar, afirmación 1 y afirmación 2, que en principio no hacen, bueno, hacen parte de la prueba para poder justificar que el gráfico de esto es precisamente como lo tengo ahí montado en el dibujo. Entonces, eta es precisamente la suma de beta más alfa. Ok. Entonces, ahora, por el teorema del par lineal voy a tener lo siguiente, lo voy a hacer acá con grisecito. Por el teorema del par lineal nosotros tenemos que teta, que teta más, que tenemos algo que nosotros mostramos es lo siguiente, teta tiene que ser mayor que alfa, por la afirmación 2, porque f no puede estar en el interior de allá, entonces b es el que está en el interior y por lo tanto tiene que satisfacer esta condición, que teta sea mayor que alfa. Listo. Por el teorema del par lineal nosotros sabemos que teta más beta tiene que ser igual a 180 grados. Pero también sabemos por el teorema del par lineal que... ¿cuál otro? Profe, beta más alfa, no. No, no es beta más alfa. Que eta más alfa. ¿Dijiste cuál? ¿Beta más alfa o eta más alfa? Beta, beta. No, es eta. Porque fíjate que la línea I es la línea determinada por A y B, que es la misma línea determinada por C y B. Entonces es alfa más eta. Tenemos que alfa más eta tiene que ser igual a 180 grados. Pero teta, pero eta, pero teta es mayor que alfa. Si teta es mayor que alfa, entonces ¿qué tiene que pasar con de estas dos igualdades? Si teta es mayor que alfa, entonces eta tiene que ser mayor que beta para poder que se satisfaga la igualdad. Entonces esto de acá me tiene que implicar que eta tiene que ser mayor que beta. ¿Sí queda claro o no? Profe, yo no entendí por qué alfa más eta es 180. Porque fíjate, este ángulo que voy a trazar acá en gris es decir, formado, o sea, tengo la línea determinada por A y B, ¿cierto? Y tengo la semirrecta AP. Entonces alfa más el otro ángulo tiene que ser 180 grados por el teorema del par lineal. Entonces eta es, tengo alfa y eta, y esos son los que me forman el par lineal. Entonces alfa más eta tiene que ser igual a 180 grados. Ah, No sé listo, profe, ya. si lo alcanzan a ver o no. Sí, ya lo vi, gracias. Entonces, ahí estaría la demostración. Eta es mayor que beta. Y si eta es mayor que beta, entonces se satisface lo que quiero mostrar. Entonces, lo que quiero hacer es, bueno, voy a copiar este recuadro. Y vamos a tener lo siguiente. Entonces lo voy a copiar por acá. Entonces, se establecen las siguientes notaciones.
Listo, y son precisamente las notaciones del recuadro, ¿cierto? Entonces, por afirmación, como consecuencia de la afirmación 2, si F no pertenece al interior del ángulo BA, BAF, si era el ángulo BAP, perdón, BAP, entonces B pertenece al interior del ángulo, como lo acabo de graficar, PAF. Listo. Muy bien. Muy bien, listo. Entonces pasa esto, ¿cierto? Esto implica que tenemos la afirmación de arriba, que teta es mayor que alfa. Entonces, por el teorema del par lineal, tenemos que teta más beta es igual a 180 grados. Y tenemos que alfa más eta es igual a 180 grados. Luego, la afirmación de, bueno, el hecho de que alfa sea mayor, que teta sea mayor que alfa, implica lo siguiente, que teta sea más grande que alfa para que se satisfaga la igualdad de 180 grados, entonces eta tiene que ser mayor que beta. Es decir, la medida de qué ángulo, del ángulo CAP, tiene que ser mayor que la medida de beta, que es la medida del ángulo APD. Y ahí termina la demostración. Si era lo que CAP mayor que APD. Sí, listo. Entonces, había que hacer muchas vueltas para poder probar eso, pero entonces sí, ese ángulo exterior tiene que ser mayor que el ángulo interno, como, no sé, no el adyacente, sino el otro ángulo interior que tiene el triángulo, que tiene un triángulo asintótico. Listo. Entonces, ¿quedó más o menos clara la prueba o les pareció un poco complicada? ¿Cuáles son sus comentarios al respecto? Muchachos. La prueba está clara, larga, pero clara. Bien, listo. Entonces, como colorario tenemos que la suma de los ángulos, de esos dos ángulos internos de un triángulo asintótico es menor siempre que 180 grados. Entonces sea DPAB un triángulo asintótico. Entonces, la medida de los ángulos internos, ¿cierto? O sea, la medida del ángulo, ¿cuál sería el ángulo interno? Sería PAB más la medida del otro ángulo interno que sería APD es menor que 180 grados. Listo. Esto, por ejemplo, implica la observación, solo que se necesitó la observación para poder probar esto. Que los ángulos, que hay al menos un ángulo de esos ángulos internos en
en un triángulo asintótico que tiene que ser asintótico, que tiene que ser agudo. La demostración de esto es clara porque si ustedes tienen un triángulo asintótico, acá tienen D, acá tienen P, acá tienen A y acá tienen B, ¿cierto? Entonces voy a poner esto como alfa, esto lo voy a poner como beta y voy a tomar simplemente, extiendo esta línea, por acá tomo un punto C y tomo este ángulo, no sé, E. De hecho voy a poner este alfa, este lo coloco beta y este alfa, y este lo voy a poner eta. Alfa más eta tiene que ser igual a 180 grados por el teorema del par lineal. Pero nosotros tenemos que eta tiene que ser mayor que beta. Listo. O lo que es lo mismo, porque beta es menor que eta. Entonces eso implica que alfa más beta tiene que ser menor que 180 grados. Y entonces ahí se satisface la afirmación. Listo. Entonces esto es consecuencia del teorema anterior y el teorema del par lineal. No lo, pues, acá están las ecuaciones, ustedes lo escriben. Consecuencia del teorema anterior y el teorema del par lineal. ¿Sí queda claro o no? Sí, Acá voy par lineal y esto es teorema anterior. Entonces ya se tiene eso. Bien, otro teorema que vamos a ver es el siguiente. Teorema y es el teorema del lado ángulo. Listo. Entonces sean EPAB y FQ CD, triángulos asintóticos, tales que se tienen las siguientes dos condiciones, tales que el ángulo APE es congruente con el ángulo CQF y eh, PA, el segmento PA es congruente con el segmento UC. Entonces, el ángulo PAB tiene que ser congruente con el ángulo QCD. Ok, entonces vamos a hacer la demostración de esto. Ya voy a graficar como para que se entienda. Entonces,
Por acá tengo un triángulo asintótico y por acá tengo otro triángulo asintótico. Por acá voy a tener P, acá E, por acá voy a tener al punto A y por acá voy a tener al punto B. Y después es FQCD. Por acá tengo F, por acá tengo Q, por acá tengo C y por acá tengo D. Entonces las hipótesis que nosotros tenemos es que el ángulo APE, o sea, vamos a tener que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá y tenemos que este segmento es igual a este segmento. Entonces tenemos que probar que los ángulos, el otro ángulo, los otros dos ángulos internos tienen que ser congruentes. Listo. Entonces, bien. Si ustedes notan, si nosotros definiéramos, por ejemplo, que dos triángulos asintóticos son congruentes, si sus dos ángulos internos son congruentes y el segmento este es congruente, entonces esto sería como un criterio de congruencia para triángulos asintóticos. Ok. Entonces, ¿cómo probamos esto? Entonces, por reducción al absurdo, suponga que no son congruentes, es decir, por reducción al absurdo, suponga que no son congruentes. Que no son congruentes significa que la medida de los ángulos del ángulo PAB tiene una medida diferente a la del ángulo QCD. ¿Cierto? Entonces, sin pérdida de generalidad, voy a suponer que la medida de... Sin pérdida de generalidad, suponga que uno es más grande que el otro. ¿Cuál? No sé. Que la medida del ángulo en... Como está la gráfica, que la medida del ángulo QCD es mayor que la medida del ángulo PAB. Listo. O sea, la medida del ángulo, este ángulo, llamémoslo alfa y este ángulo llamémoslo beta. Entonces la suposición es que alfa es mayor que beta. Bien, entonces lo que voy a hacer es que debe existir, por el postulado de la regla, debe existir un punto en el interior de tal manera que trazo una semirrecta y construyo un ángulo que tiene la misma medida, precisamente el ángulo beta, que es el más pequeño. Entonces, por el postulado... A ver, ¿cómo hacemos? Por el postulado del transportador, existe un punto, a ver, no sé, un punto A, B, C, D, E, F, G, perteneciente al interior del ángulo más grande, el ángulo QCD, tal que nosotros podemos construir este rayo, ¿cierto? Un rayo acá, de tal manera que por acá está el punto G, y entonces de tal manera que el ángulo que se construye tiene medida exactamente beta. Listo, entonces tal que el ángulo, la medida del ángulo QCG es igual a beta,
que es igual a la medida del ángulo PAB. Listo. Entonces tenemos eso. PAB. Entonces, como CD es paralela limitante con QF, ¿cierto? Por la definición pues de lo que es un triángulo asintótico, y tenemos que C que está contenida en el interior del ángulo QCD. Entonces CG intersectado con QF, esta semirrecta intersectado con QF es distinta del vacío, es igual a un punto, llamémoslo G'. Entonces lo que yo estoy diciendo es que puedo extender acá de tal manera que corto en un punto G'. Bien. Excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, listo. CAD igual a la medida del segmento que podemos construir con el punto G', igual a la medida del segmento QG'. Por el postulado de la regla, existe un punto, llamémoslo, no sé, G2'. Bueno, de hecho, ya, sí, bueno, llamémoslo G2'. Eh, ¿En dónde? Lo voy a poner en la línea P determinada por PE. Tal que vamos a tener que P está la, sí, así, tal que P está a la izquierda de G', y además se satisface que P G2' tiene que ser igual a D, que es precisamente QG'. Entonces lo que estoy haciendo simplemente es que estoy construyendo por acá un punto que lo llamo G2', de tal manera que este segmento de acá sea igual a este segmento de acá. Listo. Entonces puedo construir este segmentico. Bien, a ver, ¿de qué me sirve eso? ¿Cómo son esos triángulos que se acaban de formar? El triángulo APG2' y el triángulo CQG'. Son congruentes, ¿cierto? ¿Por qué? Por lado, ángulo, lado. Porque por hipótesis tenemos que ese ángulo de arriba es congruente. Y entonces, ¿eso qué me implica? Mm, Creo que este absurdo no me va a servir. A ver, esto no sé si me va a servir esta construcción. Esperen, pienso un poquito, muchachos. Uno es más grande que el otro, entonces lo puedo meter ahí, listo. Entonces si yo mido esto, son congruentes.
De hecho, no lo puedo, ya me di cuenta de lo que estoy cometiendo. Necesito llegar a un absurdo. Entonces, lo que voy a medir es lo siguiente, a ver. Esto no lo es lo que quiero construir, entonces tengo este ángulo, tengo listo. Entonces que tenga listo, no, ya. Entonces la construcción que voy a hacer del punto es diferente. Hasta la construcción del punto G' todo está bien, listo. Entonces el D que voy a marcar para construir un punto con el postulado de la regla es precisamente lo que mide C G'. O sea, voy a medir este segmento de acá, voy a medir el segmento este segmento de acá, el segmento CG', y voy a construir un punto en AB, en la recta de, sí, voy a construir un punto en la recta G2', en la recta determinada por A y B, de tal manera que la distancia de A hasta G2' está igual a D, que es precisamente CG'. Ok, muchachos, entonces lo que dice, listo, yo construyo el segmento CG', lo mido y entonces voy a construir por acá un G2', por aquí un G2', de tal manera que ese segmento mide lo mismo que este segmento de acá, listo. Entonces, esto lo puedo quitar. Ok, Profe, venga, una muchachos, ¿eso pregunta. queda claro o no? Usted nos estaba mostrando el dibujo, profe, pues es que la verdad es que le volvió como a tildar la señal, entonces pues como En que ese uno se lo momento, imagina, pero no sé si lo estuviste haciendo. la pantalla está en el dibujo o no. Sí, Entonces lo que acabo de escribir fue lo siguiente. Hasta la construcción de G' lo tienen claro, no. Eso tiene que intersectar y construir ese punto. Entonces lo que voy a hacer es medir el segmento CG' de la figura que está en la derecha y entonces fijo esa medida y construyo un punto de tal manera que el segmento AG2', que es el punto que construyo, mida lo mismo que ese segmento que fijo. Ok. De tal manera que puedo construir este triángulo de acá. Entonces puedo construir el triángulo PAG', el cual como tiene que ser con el triángulo QCG', ¿cómo tienen que ser? congruentes. Tienen que ser congruentes, ¿cierto? ¿Por qué? Por lado, ángulo, lado. Entonces, si son congruentes, lo que voy a tener es que este ángulo rojo tiene que ser igual a este ángulo de acá, pero ese ángulo por hipótesis es el mismo ángulo de arriba. Entonces, de la única manera que eso suceda es que la recta PG2' la semirrecta PG2' sea igual a la semirrecta PE, ¿cierto? Por el postulado de la regla. Entonces, si eso sucede, entonces lo que vamos a tener es que PE está intersectando a B y eso es absurdo porque ellas son rectas paralelas limitantes. Entonces ahí llegamos a la contradicción. Listo, entonces ahí voy a escribir lo que acabo de decir. Si esto sucede, entonces luego, por el postulado de lado, ángulo, lado, se tiene que el triángulo, ¿qué triángulo? El triángulo APG2' tiene que ser congruente con el otro triángulo, que sería el triángulo CPG', G'. Muy bien. Entonces luego,
Luego, el ángulo APG2' tiene que ser congruente con el ángulo CQG'. O lo que es lo mismo, cierto que el ángulo AG no, eso es AP, APG2' tiene que ser congruente con ese ángulo, lo que es lo mismo que AP G2', pero APG2' es lo mismo que APE. APE tiene que ser congruente con el ángulo Ese triángulo es no. CQG', ¿cierto? CQG', sí. Este ángulo tiene que ser igual al ángulo CQF, que es congruente con el ángulo. ¿Con qué ángulo? Con el ángulo APE. Y esto acá estoy aplicando una hipótesis del problema, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde sale que el ángulo APG2' tiene que ser congruente con el ángulo APE? Pero por el postulado del transportador, esto sucede si y solo si la semirrecta PE es igual a la semirrecta PG2', ¿cierto? Entonces, lo cual implica que PE intersectado con P con la semirrecta AB tiene que ser igual a ¿quién? Tiene que ser igual a el punto G2'. Y esto es absurdo, puesto que PE es paralela limitante con AB por hipótesis de ser un triángulo asintótico. Por lo tanto, entonces no se puede dar esta cosa de acá y entonces los ángulos tienen que ser iguales. Lo mismo sucede si uno considera la otra cosa. Ok, muchachos, entonces acá voy a hacer una corrección también. Acá simplemente es una letrica. Y bueno, entonces a la misma, bueno, análogamente, si consideramos que la medida del otro ángulo, o sea, si la medida del ángulo, la medida del ángulo PAB es mayor que la medida del otro ángulo, que sería el ángulo UCD, se llega a una contradicción. Profe, Dígame. profe, yo tengo una pregunta. Cuando nosotros consideramos por el postulado de la regla el punto G2' en AB, pues uno como garantiza que ese punto G está entre A y B precisamente, y pues y que esa distancia de ahí, pues, o No sea, importa, no importa dónde esté, puede estar al otro lado. Yo solo lo construyo de tal manera que la distancia de A a G' sea la misma que hay de C a G'.
para tener Ahí la no congruencia importa. con el triángulo. O sea, no importa dónde yo ponga ese G', sino que la importancia es que se dé la congruencia entre los triángulos. Exactamente, o sea, es el punto B no lo toqué para nada en ningún momento. Yo no, Listo, solo lo entiendo. único que dije es que lo tomé a la derecha de A. O sea, lo tomo a la derecha de A, pero puede ser cualquier cosa, puede ser B, puede estar entre A y B o después, simplemente lo tomo de tal manera que se cumpla que esa medida es igual a la otra medida para poder utilizar la congruencia, Ah, pero listo, profe, no, gracias. no depende Entiendo. de B. Listo. Luego la medida de ellos tiene que ser igual. Listo, entonces ahí queda la demostración del teorema. La medida del ángulo PAB igual a QCD. QCD. Ok, muchachos. Bien, y el último teorema que vamos a ver de esta parte es un teorema de el teorema que es ángulo-ángulo. Que si los ángulos internos son congruentes, entonces obtengo, sí, como triángulos asintóticos congruentes. Eh, bien, entonces sean E, P, A, B, I, F, Q, C, D, dos triángulos asintóticos. Tales que la medida, bueno, tales que el ángulo APE es congruente con el ángulo CQF y el ángulo PAB es congruente con el ángulo F, con el ángulo PAB congruente con el ángulo QCF, QCD. Entonces, los segmentos son iguales. Entonces, PA tiene que ser congruente con el segmento QC. Bien, entonces, la demostración de esto, yo tengo una. El asunto es que, bueno, esto está dado como ejercicio. Yo pensé que era un sencillo, pero la demostración que yo tengo para esto, en principio no me parece tan, bueno, no es tan directa. Listo, entonces, vamos a ver esto. Listo, entonces voy a tener el mismo sistema. Que dibujé anteriormente, solo que por la construcción que voy a hacer, voy a suponer una reducción al absurdo, entonces acá tengo precisamente a E, P, A, B, por acá voy a poner F, Q, C, D. Las hipótesis que tenemos es que este ángulo es igual a este ángulo de acá y el ángulo este es igual a este ángulo de acá. Entonces hay que suponer que los segmentos PA demostrar que los segmentos PA y QC son congruentes. Entonces, bien, yo voy a brindar una demostración de esto. Está como ejercicio en el texto este teorema, pero yo lo voy a demostrar, listo.
Si a ustedes se les ocurre una demostración más sencilla, maravilloso. Pero la demostración que a mí se me ocurre es la siguiente. Entonces, por reducción al absurdo, suponga que eso no es posible. Entonces, por reducción al absurdo, suponga que pues PA es distinto de QC, o sea, no tienen la misma medida. Y sin pérdida de generalidad, por cómo dibujé, suponga que QC es mayor que PA. Ok. Y la demostración es análoga si supongo lo otro. Entonces, por eso coloco esto. Sin pérdida de generalidad. Suponga que QC es mayor que PA. Listo. Entonces lo que voy a hacer yo es que listo, como yo tengo que QC es mayor que PA, entonces voy a encontrar por acá un punto, voy a llamarlo Q', de tal manera que el segmento PA sea igual a ese punto Q', listo. Vamos a hacer eso, listo. Entonces, por el postulado de la regla, existe un punto debe existir un punto Q' con Q' en... Profe, una pregunta, ¿es cierto que el criterio, pues, bueno, ángulo no es un criterio de congruencia para triángulos? No, no. No, pues consideré un triángulo equilátero. Pues todos, según eso, todos los triángulos equiláteros serían congruentes, pero no. No es un criterio de congruencia. Acá es un criterio de congruencia para triángulos asintóticos, ok, pero no necesariamente, pues eso se da para triángulos. Bueno, entonces por el postulado de la regla debe existir un punto Q' de tal manera que, voy a tener que PA tiene que ser igual precisamente a Q'C. Lo pongo ahí porque estoy asumiendo pues que es más grande. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos que por el postulado de existencia y unicidad de la semirrecta paralela limitante, yo puedo construir una única semirrecta paralela limitante acá, que sea paralela limitante con CD. Listo. Entonces, por el postulado, no, perdón, por el teorema por el teorema de existencia y unicidad, de semirrecta paralela limitante, existe una única semirrecta. Semirrecta Q', necesito otro punto, ya tengo, no sé, voy a poner G. Q'G con G en el semiplano, con G del mismo lado que F y D. Tal que Q'G es paralela limitante con CD. Listo. Entonces construyo esa paralela limitante. Entonces, si ustedes se fijan, formo un triángulo asintótico.
Entonces, por el teorema anterior, voy a formar estos dos triángulos asintóticos, el que tengo inicialmente que está a la izquierda y el que acabo de formar precisamente poniendo el punto G por este lado de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tienen que ser esos triángulos asintóticos? Tienen que ser congruentes, ¿cierto? O sea que este ángulo de acá tiene que ser igual a este ángulo rojo también. Entonces, aplicado a los triángulos asintóticos. Entonces, ¿qué triángulo asintótico? El triángulo asintótico que está a la izquierda, que es EPAB, y el triángulo asintótico que acabo de construir con GQ', CD, se tiene que la medida del ángulo, ¿cierto? La medida del ángulo APE tiene que ser igual a la medida del ángulo CQ'G. Pero por hipótesis nosotros teníamos que la medida de CQF del ángulo FQC, perdón, no sé, es igual a esto, lo cual implica, acá esto es hipótesis. Esto es hipótesis y esto acá es el teorema. Entonces estas igualdades implican que la medida del ángulo FQC tiene que ser igual a la medida del ángulo CQ'G. Entonces, ¿qué pasa si yo extiendo estas líneas? ¿Cómo son esas líneas? Muchachos, si yo extiendo esas líneas, ¿cómo son las líneas QF? La línea determinada por QF con respecto a la línea determinada por Q'G. ¿Cómo tienen que ser? Si yo hago acá pues opuestos por el vértice, entonces tienen que ser paralelas, ¿cierto? Porque son ángulos correspondientes congruentes. Entonces, lo anterior implica que como consecuencia del teorema de ángulos correspondientes, QF tiene que ser paralela con Q'G. Entonces, como son paralelas, entonces admiten una perpendicular común que pasa por el punto medio de la transversal, que en este caso sería Q'Q. Entonces, esta es la parte. Existe una paralela perpendicular común, entonces yo puedo construir una perpendicular común por acá pasando por el punto medio. Y la voy a llamar N. Y acá está el punto medio de esas cosas y esto vale 90 y esto vale 90. Listo, entonces por el teorema, listo. Entonces, como los ángulos alternos internos, ¿cierto?
el ángulo, bueno, voy a escribirlo más fácil así, determinados por las líneas QF y Q'G con transversal QQ' son congruentes, entonces QF y Q'G admiten una perpendicular común. Admiten una perpendicular común que pasa por el punto medio ¿de quién? Pasa por el punto medio de segmento QQ'. Ok, listo. Entonces, sea N dicha perpendicular. Listo, entonces, si yo denoto, voy a meterle más puntos a esto. Entonces, eso tiene que intersectar acá en X y por acá abajo va a intersectar en un punto Y. Entonces, sea X igual a la intersección de la recta de la línea QF con N y sea Y la intersección de Q' con G y la línea N. Listo. Entonces tengo esos puntos. Ok, listo. Entonces, como por hipótesis, nosotros tenemos que QF sí, ¿cómo es que se llama esto? Paralela limitante con la que está abajo. ¿Eso quién es? Eso es con CD. Y por construcción, tenemos que CD es paralela limitante con Q', G. Entonces, por teorema lectura, el que les dije que leyeran, se tiene que QF tiene que ser paralela limitante con Q'G. ¿Por qué no se da que sean equivalentes? Porque es claro que Q es distinto de Q', por la hipótesis que tenemos de que los segmentos hay un segmento más grande y ese punto se tomó en el interior, entonces no se pueden dar que las semirrectas sean equivalentes, entonces lo que tiene que pasar es que tienen que ser paralelas limitantes. Listo, entonces lo que acabo de decir, me devuelvo al dibujo, me dicen si la imagen ya llegó del dibujo, por favor. No, no ha llegado. Es bien lento eso. Ya llegó. Acaba de llegar. Bien. Se Listo, demora entonces, exactamente 42 segundos en este momento para llegar desde lo que tú dices a lo que llega la imagen. sí, entiendo. Es que sí es bien complicado. Pero bueno, listo. Entonces el asunto es el siguiente. Lo que acabo de decir es que QF es paralela limitante con Q'G por esa transitividad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hay un absurdo? Porque si esto lo llamé Y. Si esto fuera posible, entonces por el teorema de la independencia del punto final, tendría que XF es paralela limitante con YG.
y hay ángulos rectos, pero hay uno que tiene que ser agudo, entonces hay un absurdo. O bueno, lo puedo decir de la siguiente manera, sí. Entonces, por el teorema, entonces así, por el teorema de la independencia del punto final, por el teorema de la independencia del punto final, se tiene que x, f, tiene que ser paralela limitante con y, g, lo cual implica que podemos formar el siguiente triángulo asintótico, el triángulo FXYG. FXYG es un triángulo asintótico. Mauricio, ¿te puedes devolver un minutico el dibujo? Que yo no lo dibujé porque para yo ver dónde salió ese eje, gracias. Listo. Entonces, si se fijan, vea, FX, cuando llegue la imagen al dibujo, FXYG es un triángulo asintótico. Y como es un triángulo asintótico, si se fijan por el teorema del par lineal, como esos dos ángulos son rectos, los otros tienen que ser rectos, pero la suma tiene que ser menor que 180 grados por el colorario anterior. Entonces, absurdo. Me dicen cuándo puedo quitar la imagen del dibujo. Ya, gracias. Entonces, es un triángulo asintótico. Así. Luego, bueno, luego por el teorema del par lineal, como consecuencia del par lineal, del teorema del par lineal y el hecho de que n es una perpendicular común, n es perpendicular pues a ¿quién? Ya me olvidé, perpendicular a QF y n es perpendicular a Q'G. Precisamente en esos puntos perpendiculares, en esos puntos X y Y se tiene la medida del ángulo F X, Y más, bueno, se tiene que 180, tiene que ser igual a la medida del ángulo FX, Y más la medida del ángulo XYF. No, a ver, F. No, tiene que ser. Esperen, es que no quiero devolverme a la figura, por eso estoy acá. ¿Quiénes son los ángulos? Tiene que ser el ángulo F, X, Y, sí, y tiene que ser el ángulo G, Y, X. Y esto tiene que ser menor que 180 grados. Entonces, por un lado, es teorema del par lineal, pero por el otro, que sea menor, es colorario. Colorario, eso es colorario, ¿qué colorario? Ya me olvidó. Colorario del teorema del ángulo exterior. ¿Cierto? Y esto es un absurdo. Entonces, luego, QC no puede ser mayor que
QC mayor que, ¿cuál era la hipótesis de la tesis de reducción al absurdo? Que QC era mayor que PA. No es posible. ¿Cierto? De manera similar, se puede probar que PA mayor que QC tampoco es posible. Así, QC tiene que ser igual a PA. Ok, y entonces acá termina la demostración. Bien, ¿les pareció? ¿Cómo les pareció la demostración? ¿Está bien? ¿Está sencillo o no? Sí, está bien. Ah, bueno, listo. Si encuentran otra manera de demostrarlo, sería bueno. La verdad, no sé. Esta fue la manera que yo encontré de poder demostrar eso. Entonces, bien. Listo, esto es como lo que necesitamos de triángulos asintóticos para demostrar el teorema de la clasificación de paralelas en la geometría hiperbólica. Y eso es algo que vamos a hacer en la próxima clase y probablemente terminamos tema para parcial otra vez ya mismo. Porque habría otra cosa que podríamos mirar también, pero no sé si realmente poner más tema. La verdad no sé cómo se han sentido con esta parte. No sé si ya han empezado a mirar de pronto algunos problemas, si se han repasado la teoría, si se entienden o no entienden. Porque el parcial probablemente lo van a tener dentro de 15 días. Fabricio, según ese orden de ideas, ¿cuándo sería posible que nos enviaras el taller? ¿El taller cuál de los talleres? Los dos, el que hay que hacer antes del parcial y el de práctica. Según ese orden de ideas, el taller se los tengo que enviar a más tardar la próxima semana, el que me tienen que entregar. Digamos, no sé, el lunes quizás. Si tengo tiempo. De hecho, probablemente el domingo. Ah, muchas gracias. Profe, usted dijo que probablemente dentro de 15, o sea, de este viernes en 15 días. No, no, no. Del miércoles en Pues 15. de hoy en 15 o de este miércoles que viene en 15. De hoy en 15. O sea, mejor, sí, mejor dicho, de hoy en 15 días más o menos. Como les digo, voy a mirar el texto de Benem, a ver. Esperen un momento, yo abro eso. ¿Lo están viendo? No, o todavía sigue en la parte del... No, aún no lo vemos. A ver. Porque entonces, bueno, faltan clasificación del teorema de clasificación de las paralelas. Yo creo que eso no se nos puede ir más o menos 2 clases. No, yo creo que todavía no está tan cerca, pero lo que nos queda es solo un tema, el teorema de clasificación de las paralelas. Listo. Eso es como lo que nos queda por ver. Quizás también, es que en mi cabeza no es claro todavía qué tanto les he dictado, qué tanto contenido. Entonces yo creo que hacemos el teorema de clasificación de paralelas en la geometría hiperbólica y creo que sería suficiente para hacer un examen. Porque en lo siguiente que vamos a ver, entonces sería ver un poquitico de modelos y estudiar efectos y área en la geometría hiperbólica. Y la cuarta parte sería mirar grupos de transformaciones. Todavía no sé bien, pero creo que sí, o sea, ya casi tienen el segundo parcial. Solo sería, como les digo, mirar la clasificación de las líneas paralelas en la geometría hiperbólica, ese teorema de clasificación y yo creo que ya sería suficiente para hacer un examen de esto. Listo.
Entonces probablemente ya pronto les voy a enviar el taller y una semana antes del examen les envío el otro taller, que sería el taller como para que estudien para el examen. Listo. Bien, ahora la otra pregunta que quiero hacer, ¿a qué horas nos reunimos mañana para asesoría? ¿Necesitan asesoría? Muchachos. Pues, profe, yo en lo personal todavía no he estudiado nada, entonces pues yo quiero decir que sí. El que necesite asesoría que diga yo, porque realmente sin taller yo no he resuelto nada, entonces todavía no tengo dudas. Entonces, ¿les parece más bien si dejamos acumular el horario de asesoría y vemos una asesoría como la vez pasada extensa? O sea, en lugar de hacer la asesoría mañana, la guardamos para cuando les haya enviado los talleres y ya tengan dudas puntuales. Y entonces nos reunimos como la vez pasada, unas 3 horas el sábado. Un sábado, pues, antes del examen o, pues sí, en ese tiempo antes, para que ya tengan las dudas claras entonces. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Sí, sería, bueno, creería que es más fácil y rinde más porque una hora de asesoría en esto es complicado por el hecho de que un ejercicio se puede extender mucho. Entonces, estudien, si tienen alguna duda me pueden escribir al correo, yo en cuanto pueda les respondo. Bien, como notaron ya les envié las notas de los parciales. Si tienen alguna duda o alguna objeción, me la escriben directamente al correo y entonces eso lo podemos arreglar. Listo, si alguien desea revisar el examen también me puede decir. Y el taller probablemente lo califique el fin de semana, entonces a más tardar la otra semana voy a subir las notas al sistema. Ok. Bien, les recomiendo que se preparen bien porque este examen no sé si bueno, no sé, en el examen pasado necesitaron como que mucho más tiempo extra, pero digamos que en mi consideración creo que este examen puede ser un poco más complicado, entonces traten de estudiar bien para que de pronto no vayan a tener ese mismo problema y que necesiten de pronto mucho tiempo extra y que de pronto no me puedan enviar el examen completo. Listo. Bien, no siendo más, nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, cuídense mucho. Feliz fin de semana. Luego, muchas gracias.